cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Mi nombre es Angie Daniela Arandia Ospina, soy hija del geólogo Gerardo Alberto Arandia Valentín, secuestrado el 20 de julio del 2000 por la columna Teófilo Forero de las FARC, en Puerto Rico, Caquetá, en una vereda que se llama Manzanares, mientras se estaba trabajando haciendo unos mapas cartográficos de la zona. Yo tenía casi 7 años cuando esto sucedió. Desde ese entonces estoy esperando saber de mi papá, saber qué sucedió con él. Con este testimonio de Angie Daniela Arandia Ospina, cuyo padre fue secuestrado por las FARC hace ya 23 años, les damos la bienvenida a Por fin lo sabemos, el programa de la Jurisdicción Especial para la Paz, que llega a ustedes a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional y sus emisoras de paz, y también, por supuesto, a través del Facebook Live JEP Colombia. Muchas gracias a todos por su sintonía. Mi nombre es Juliana Cañaveral, la producción de este programa es de Catalina Martelo y Karen Aroca, y como siempre aquí en el estudio conmigo Carlos Alberto Chica. Carlos, muy buenas tardes. ¿Por qué arrancábamos con este testimonio de Angie Daniela, que repito, su padre fue secuestrado por las FARC hace ya más de 2 décadas? Porque es un testimonio que se ha convertido de alguna manera en un testimonio emblemático sobre el tema del que vamos a hablar hoy en nuestra emisión número 17 de Por fin lo sabemos, que transmitimos siempre en directo aquí en la Radio Nacional de Colombia. Y hoy profundizaremos en el macrocaso del secuestro, con el cual justamente iniciamos en septiembre pasado este programa informativo de la JEP. Así, avanza la construcción de justicia y verdad. Antes de conocer cuáles son los principales avances en este caso, Carlos, vengo con algunos datos importantes. Tomemos nota entonces. El primero, de las 21.396 víctimas de secuestro que la JEP ha logrado identificar, el 8% fueron desaparecidas. Y esto nos muestra la conexión entre estos dos hechos victimizantes, el secuestro y la desaparición forzada, que son crímenes además que han generado afectaciones muy graves en el tejido social y por supuesto en la dinámica familiar. Y por otro lado, en la actualidad están acreditadas 3.422 víctimas de secuestro y 3.235 comparecientes se han sometido ante la jurisdicción en este proceso judicial sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, que reconocemos comúnmente nosotros como el caso de secuestro. Por fin lo sabemos. Justicia y verdad para la paz. Y para conocer algunos datos, algunos hechos que anteceden todo este caso, me parece importante conocerlos para llenarnos de más elementos de juicio con los cuales tendremos ya para conversar con nuestra invitada de hoy. Así que les invito a que escuchemos este informe preparado por José Díaz, colega de la Subdirección de Comunicaciones de la JEP. El caso 01 de secuestro fue el primer macrocaso abierto por la JEP. Esta investigación va de arriba hacia abajo, es decir, de los altos mandos de las antiguas FARC-EP que formaron parte del último secretariado hacia los mandos medios y bajos. Alrededor de este hecho victimizante, los máximos líderes de las extintas FARC-EP fueron hallados responsables de desarrollar una política criminal que tuvo alcance nacional justificada en 3 fines. Primero, financiar la organización. Segundo, forzar el intercambio por guerrilleros presos. Y tercero, obtener control social y territorial. En la audiencia de reconocimiento de verdad llevada a cabo en junio del año pasado, los 7 exintegrantes de este secretariado admitieron públicamente ante las víctimas y el país los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos con el secuestro.
En este momento se está a la espera de que la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz de la JEP proceda a imponer las primeras sanciones a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de esta jurisdicción emitiera el 24 de noviembre del año pasado la primera resolución de conclusiones del caso 01. Este año la investigación de este macrocaso avanzó y en orden descendiente en la cadena de mando iniciaron las imputaciones regionales. En julio fueron imputados 10 exmiembros del Comando Conjunto Central que dirigieron las estructuras guerrilleras que operaron en el sur del Tolima, Quindío y Huila. También, del 27 de julio al 25 de agosto, tuvo lugar una audiencia colectiva con 33 antiguos integrantes del Bloque Oriental, que tiene el mayor número de secuestros y también la mayor cantidad de comparecientes sometidos ante la JEP. Y recientemente se llevó a cabo la audiencia de observaciones de las víctimas del antiguo Bloque Caribe, que se desarrolló del 27 al 29 de septiembre en Valledupar, Cesar, y el 5 y 6 de octubre en María la Baja, Bolívar. Además, se dio continuidad a la audiencia de versión colectiva del Bloque Sur, que se realizó del 23 al 31 de marzo en Bogotá y se reanudó del 9 al 13 de octubre en esta misma ciudad. Diálogos para construir, reparar y sanar. De nuevo, muchas gracias a José Díaz por darnos este panorama general del tema que estamos tratando en el día de hoy y que queremos ampliar a esta hora saludando a la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso 1 sobre secuestro. Magistrada, bienvenida a Por fin lo sabemos. Qué gusto tenerla aquí en la cabina. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y Carlos también, gracias por tenerme aquí hoy. Ya saben que a esta hora, cuando saludamos a nuestra invitada del día, les abrimos a ustedes las líneas para que puedan plantearle también sus inquietudes. En Bogotá pueden llamar al 2-200-727 y en el resto del país al 018-11-89-59. Magistrada, el caso 1 de secuestro fue el primer proceso judicial que abrió la JEP, en opinión de muchos además el que está más avanzado en este momento y del cual estamos esperando que ya el próximo año se impongan las primeras sanciones propias por parte del Tribunal Especial para la Paz. ¿Cuáles han sido desde el año 2018 que se abrió este caso esos hitos que usted considera estos hechos más relevantes durante este tiempo en la investigación? Yo creo que el hito principal fue la audiencia de reconocimiento que hicimos en la Biblioteca Virgilio Barco el año pasado y que tuvo tanto impacto en todo el país. El secretariado de las FARC, el último secretariado de las FARC, reconoció su responsabilidad por los secuestros, se enfrentó cara a cara con las víctimas y reconoció y conoció el rostro del dolor que ha causado, del sufrimiento. Yo creo que ese es el gran hito, porque es de alguna manera el principio a fin de lo que vamos a hacer en adelante en todos los casos y con todas las estructuras de las FARC, y también que se ha venido haciendo con la fuerza pública, los que cometieron graves crímenes. Es decir, el proceso con nosotros queremos que haya un reconocimiento, en la sala de reconocimiento. Sí. Entonces ese momento fue muy satisfactorio ver que realmente era posible el reconocimiento, que era posible un reconocimiento sincero, integral, que era posible hacerlo frente a las víctimas, es decir, que el proceso funciona y que era posible hacerlo con los máximos responsables. Eso fue muy satisfactorio y para mí es el granito. El granito. Decía Julián hace un momento que estamos a la expectativa en este despegue de 2024 de ojalá muy pronto la imposición de las primeras sanciones, sobre la cual hay una gran expectativa para la cúpula. ¿Qué podemos esperar, magistrada, del reconocimiento de responsabilidades de los mandos más hacia abajo, sobre todo del Comando Central? Sí, mire, lo que la gente no sabe mucho es que las FARC era una estructura nacional dirigida por el secretariado. En realidad, la estructura de ellos se suponía que el secretariado era una delegación
de todo el grupo de comandantes, que cuando estaba reunido todo el grupo de comandantes, pues era el que le daba órdenes al secretariado, pero en la práctica los que comandaban era el secretariado y el comandante en jefe de las FARC. Debajo de ellos había 7 estructuras regionales, se habían dividido el país en 7. Cada una de estas estructuras regionales tiene sus propios mandos, tanto de la región como tal. Entonces, por ejemplo, el bloque Caribe tenía unos comandantes de bloque Caribe, bloque noroccidental tenía unos comandantes de bloque noroccidental, y ellos eran los que le daban los planes y programas a los frentes que estaban ubicados en cada región, estratégicamente ubicados. Entonces nosotros, una vez escuchamos al secretariado, estamos trabajando sobre cada una de estas 7 estructuras regionales. Iniciamos con el Comando Conjunto Central. El Comando Conjunto Central era la más pequeña de todas estas estructuras. Se desarticuló antes de la firma del acuerdo final, funcionó principalmente en el Tolima y era dirigido por Alfonso Cano, quien está muerto. Empezamos por allí porque todo esto también ha sido un proceso de aprendizaje, aprender a hacer esto a un nivel regional. Si bien había documentación sobre el secuestro a nivel nacional, ya no necesariamente hay suficiente documentación a nivel regional. Mientras uno más lo baja, más precaria es la información. Algunos casos tienen mucha información, otros casos que uno sabe que son importantes, hay poca información, pocos expedientes, y aprendimos a hacerlo a nivel regional con el Comando Conjunto Central. Con ellos ya terminamos el proceso, reconocieron su responsabilidad. Estos 10 comandantes que identificamos como máximos responsables de diferentes prácticas de secuestro, ahora fueron máximos responsables, puede ser porque comandaban la estructura y daban las órdenes y tenían responsabilidad de mando, porque las FARC era una estructura jerárquica, disciplinada, donde había control territorial, había control de la tropa, por lo tanto hay responsabilidad de los superiores por lo que hace la tropa. O también identificamos algunas personas que fueron perpetradores de casos especialmente notorios, los llamamos también perpetradores notorios. Entonces ahí recogemos 10 personas que tienen una máxima responsabilidad aplicando los criterios que se aplica a la JEP. Con ellos ya hicimos el proceso hasta el punto que ellos ya reconocieron la responsabilidad y estamos en este momento en la preparación de la audiencia de reconocimiento, que se empiezan a hacer a nivel regional. Cuando hayamos terminado la audiencia de reconocimiento con el Comando Conjunto Central, habremos también aprendido cómo hacer esto a nivel regional. Claro. Y ahí empezamos a hacerlo con las otras 6 estructuras. Claro. Magistrada, entonces este caso decidió priorizar primero a los máximos responsables de los altos mandos de la guerrilla, es decir, a los que eran en su momento los últimos miembros del secretariado de las extintas FARC, para luego pasar ya a la investigación de las estructuras regionales y de los rangos más bajos. Recordemos por qué se decidió usar esta metodología y cómo esa metodología le ha aportado a la investigación del caso. El secuestro era un fenómeno que realmente las FARC nunca negó. A diferencia de otros fenómenos que investiga la JEP, aquí hubo, de hecho fue públicamente, los miembros del secretariado, incluso durante el conflicto armado, reconocían que tenían personas secuestradas. Más famosamente con los que estaban para canje, sí, en que se comunicaban listados de personas que estaban privadas de la libertad, que estaban secuestradas y por las cuales se esperaba presionar el intercambio por los guerrilleros presos. Pero también en el secuestro económico, es decir, le decían, la FARC lo tiene secuestrado, tiene que darle la plata a las FARC. O sea, aquí realmente no hubo, como en otros fenómenos, una negación de la responsabilidad de la cúpula. Y como de todas maneras la responsabilidad de la JEP como tal es evidenciar el fenómeno, identificar a los máximos responsables, pues parecía evidente que un fenómeno en el cual los máximos responsables no habían negado su responsabilidad, pues empezar de una vez con ellos. Magistrada, si usted me permite la expresión, no sé si sea afortunada, pero parecería que una de las características de este proceso es que ustedes han sido capaces de identificar una especie de autopsia del modus operandi, de la forma como se dividían, pongámoslo entre comillas porque es una palabra perversa, el trabajo del secuestro, se repartían los roles. ¿Qué han podido ustedes avanzar y quiénes hacían esos roles distintos? Sí, mire, ahí hemos aprendido, encontramos estos 3 patrones distintos
Un patrón que fue el que el país más vio era el de las personas que estaban privadas de la libertad para forzar la libertad de guerrilleros presos. Ahí encontramos cosas que el país no tenía tan presentes, como que en realidad las FARC llegó a tener más de 600 militares y policías en cambuches, en prisiones, en encierros de diferente tipo, a veces no encadenados, la mayor parte de las veces que tenemos registro encadenados o amarrados en todo el país. Uh-huh. Una proporción importante de estos, en un momento dado, la guerrilla se da cuenta que el tener 600 personas en estas condiciones le está quitando muchos recursos, ¿sí? Porque tienen que tener toda una estructura para vigilarlos. Claro. Y los gobiernos de turno se niegan al intercambio, eso es claro. Entonces a la mayor parte de estos lo liberan de manera unilateral. Y con quien las FARC se queda es con un grupo ya reducido de oficiales y suboficiales. Estos son los que duran, hay uno que dura 14 años. O sea, duran 10, 12, 13, 14 años. Creo que el que menos duran 5 o 6 años. O sea, son unos secuestros de muy larga duración, a diferencia de los otros, en unas condiciones de maltrato muy, muy difíciles. El país lo vio en el documental que hizo Jorge Enrique Botero. Hubo un grupo que estaba en lo que claramente tiene las características de un campo de concentración, ¿sí? Sí. Detrás de unos encierros. Entonces está ese grupo y ahí, por supuesto, también hubo un grupo de civiles, ¿sí? Que para los señores de las FARC eran políticos, pero no necesariamente eran políticos. Gloria Polanco era la esposa de un político, pero era este grupo que para ellos eran políticos, los civiles. Ese es lo que el país más vio. Luego, lo que también fue muy conocido era el secuestro por dinero, para financiar la organización. Y ahí hubo no solamente un número grande de personas secuestradas, sino que en el secuestro por plata el país se enteró porque la mayor parte de las víctimas eran personas que tenían cercanía o comunicación con los centros urbanos. Y realmente este país, lo que pasa lejos de los centros urbanos, tiende a no saber qué es lo que está pasando. Entonces esto. Luego encontramos la tercera modalidad, que es el secuestro por control territorial. Y esta tercera sí sucede sobre todo en esas partes del país de los cuales los centros urbanos saben poco. De hecho, regiones a veces enormes que han sido manejadas a veces por años por la guerrilla. Por decir algo, los llanos del Yarí. Eso históricamente era manejado y el poder real era la guerrilla. Y ellos usaban la privación de la libertad de los civiles como una forma o de castigo por desobedecer a la guerrilla, o a veces porque la comunidad les pedía que resolvieran el problema con alguien que rompía normas de la comunidad, o otras veces porque no sabían quién es la persona. Entonces, preventivamente los privaban de la libertad. O sea que ahí había diferentes razones, pero esas fueron las 3 modalidades. Cuando me dicen lo del modus operandi, cada modalidad cada finalidad de secuestro tiene un modus operandi y unos roles. Lo que tienen todos en común es una guardia, porque son secuestrados. Sí. Entonces todos tienen en común una guardia, que es un grupo de guerrilleros, según la importancia de la víctima, puede ser 1, 2, 3, hasta 4 anillos de seguridad, es la guardia. Generalmente están además ubicados en zonas donde había muchos milicianos o donde todas las personas que se veían como campesinos estaban bajo el control de la guerrilla. Eso es lo que más les servía a ellos. De manera que si la persona por algún motivo lograba romper los anillos de seguridad, pues cualquier casa campesina a la que fuera a llegar era de una persona que estaba o de manera voluntaria o por miedo colaboraba con la guerrilla. Entonces los ubicaban en estas regiones donde ellos tenían la gente de ellos. Y la guardia estaba a cargo de un comandante de la guardia, que la organizaba en turnos de vigilancia. El cuerpo, la persona secuestrada, su cuerpo, su vida cotidiana está bajo el dominio de esta gente. El trato dependía, por lo general, de la calidad humana, por decirlo así, del comandante de la guardia. Hemos tenido tratos en el cual la guardia tortura a los prisioneros y cometen distintos tipos de vejámenes. Violencia sexual tenemos sobre todo trato cruel, inhumano y degradante.
lo que no podían hacer era asesinar al secuestrado sin autorización del superior. Pero todo el resto, lo del trato, fuera de que la persona se mantuviera en vida, iba por cuenta de la guardia. Entonces ese es un rol que todos tenían en común, la guardia. El financiero además había, y ellos nos han contado en detalle, diferentes formas, sobre todo de obtener la inteligencia y de negociar el rescate. Entonces ahí había personas especializadas en temas de inteligencia y en temas de la negociación del rescate. Y otros, pues lo otro que se asignaba más que roles era lo que ellos llaman comisión, que se le decía a una persona: su tarea es hacer tal cosa. Pongamos, su tarea es averiguar cuál es el horario de esta persona. Entonces mandaba una comisión a que hiciera una tarea relacionada con el secuestro financiero. Ya con el que era para canje, cuando ellos ya se quedaron con ese grupo de políticos y de oficiales y suboficiales, ahí se monta un operativo que tiene también las características de un operativo militar, en el sentido que hay una persecución y seguimiento del Ejército de Colombia que se va obteniendo más recursos y sofisticando más en su capacidad de perseguir. Sí. Entonces allí es una operación más bien de, como dicen ellos, no dejárselos quitar. Es decir, de mantenerlos en permanente movimiento, de garantizar o de buscar garantizar que no se salga ninguna información sobre dónde están. Ellos tienen un tema que realmente nosotros no hemos sabido, porque tampoco es el objeto de la investigación, que tanto es paranoia y que tanto es realidad, pero ellos tienen una obsesión con el tema de los chips. O sea, de que les van a meter en cualquier remesa un chip que va a decir dónde están, que parece que sí existían. Así fue como se supone bombardearon a Jorge Briceño, pero eso es, ahí hay todo un operativo para que no los encuentren, y los meten en los sitios más inhóspitos, en lo más profundo de la selva, a este grupo, ¿sí? Entonces, pero digo, cada finalidad del secuestro tiene sus propias características. En cambio, tanto los secuestrados financieros como los de control territorial están en zonas que controlan las FARC. Ahora, hay otra característica de los secuestrados financieros. Yo no sé si la respuesta es muy larga para la radio. Y es que generalmente a la gente que secuestran por plata, a diferencia de los otros, generalmente los secuestran lejos de los sitios que controlan las FARC. Sí. Pongamos secuestros que son en casas de recreo. Por dar un ejemplo, en una finca de recreo, a esa persona hay que moverla desde donde la secuestran hasta donde la van a tener, como dicen ellos, guardada. Claro. Claro. Esos transportes son también muy complejos, entonces hay gente encargada, hay una responsabilidad que es ese transporte. O sea, que la persona no se le muera atravesando a pie la cordillera oriental. Y llevándolos a un sitio donde no haya sospecha que puedan estar, porque no es un territorio controlado por ellos, aparte, por allá. Sí, entonces esas largas caminadas, eso también tiene todo una complejidad, para lo cual hay gente que lo que hace es garantizar ese trayecto. Son muchos roles, magistrada, los que usted nos describe, y decíamos al inicio del programa que el secuestro en todas estas formas que usted nos acaba de narrar, pues afectó muchísimo el tejido social. Quisiera que habláramos sobre esa afectación y sobre los pedidos de las víctimas a la JEP, qué es lo que están esperando estas víctimas de secuestro, que finalmente son las protagonistas en todos los procesos de la jurisdicción. A mí, yo siempre había oído hablar del tejido social, pero como que nunca había pensado qué es realmente eso. Hasta hace poco caí en cuenta con toda su fuerza la afectación del tejido social en las observaciones de las víctimas del bloque Caribe. En el Caribe la gente tiene muy poca tolerancia a la violencia. Hay diferencias regionales, yo todavía, de pronto cuando acabe el caso, pero todavía no te puedo decir así como un experto cuáles son las diferencias regionales. Sí. Pero algo que a mí me conmueve del Caribe, y pues yo soy Caribe, es que la gente tiene muy baja tolerancia a la violencia. Y una parte importante de las víctimas que vinieron nos venían a hablar no solo de lo que les había pasado a ellos, que generalmente si uno coge los hechos escuetos,
diría, no, lo que les pasó a ellos no es tan grave como lo que les pasó a los del sur o a los de los llanos, ¿sí? Pero la gente está muy indignada porque no está acostumbrado, no es parte de su vida, que ¿cómo así que nos hicieron esto? Se da cuenta de que es muy bonito. Y además parte de la indignación es no solamente lo que la gente sufrió, sino lo que le pasó a los demás. Entonces la gente llega a decir, sí, a mí me secuestraron, pero doctora, además a mi primo. Entonces tenía todo el cuento del primo. Decía, es que también yo quiero que le pregunte, pero yo tengo una colega al trabajo que le hicieron esto, ¿sí? O a la maestra de tal pueblo. Como mucha ¿sí? solidaridad. Es el tejido social. El tejido social es que si aquí algún día Carlos no vuelve porque alguien lo desapareció, a ti te preocupa, ¿sí? Claro. Y entonces nosotros técnicamente a ti no te contamos como víctima, porque no eres familia de Carlos, ¿sí? Sí. Que yo sepa. Entonces, legalmente no te contamos, pero tú estás afectada. Decía, pero yo tengo un programa con Carlos, ¿cómo así que el tipo no volvió? ¿Sí? Entonces resulta que tú vas a la JEP y dices, óyeme, es que yo tenía un programa con un tipo, nos llevamos muy bien, tenemos el programa, y de pronto el man no volvió porque se le dio a la FARC, que lo hicieron. ¿Sí? Entonces hay todo un tema que además en el mundo rural es muy denso, de solidaridad, de amistad, de compadrazgo, de que la gente es primo, tercero, primo cuarto. Yo soy también del Caribe y a veces mis hijos me dicen, mami, pero fulanita, porque es que es prima mía. No, mire, es que la mamá de ella era prima de mi papá, ¿sí? Y eso son unas redes de afecto. ¿Qué pasa con el secuestro? Claro, la gente se preocupa, pero también pasa una cosa muy fuerte, que es que de algún lado salió la información. Y además, durante el secuestro, sobre todo financiero, pero también de control territorial, la guardia le dice al secuestrado, entonces le dice a Carlos, pongamos, alguien con quien usted trabaja nos dijo que usted tenía plata. Entonces Carlos está secuestrado y le cree. Dice, ¿quién será? Y empieza a pensar, los que están allá. O de pronto dice, ¿verdad que yo una vez le conté a Juliana que me había entrado una plata? Empieza a decir, ¿será Juliana? ¿Será Juliana la que les dijo? Dice, pues yo trabajo con Juliana, pero yo, ¿verdad, Juliana? No la conozco. Claro. Y Juliana, ¿verdad que tiene ideas izquierdosas? ¿Sí? Y entonces Carlos vuelve y ya no confía en ti. Ahora multiplica eso. Por miles. Por todas tus relaciones. Tú piensas, ¿a ustedes quién les dijo que yo tenía plata? Y generalmente parte de la práctica es que te dicen mentiras cuando tú estás secuestrado. Magistrada, se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin preguntarle algo fundamental. Las víctimas son el centro de todo esto. ¿Qué sería del reconocimiento de la imposición de sanciones propias y de la identificación de estas conductas y patrones de criminalidad si las víctimas no hubieran estado metidas directamente en todo esto? Mire, las víctimas nos cuentan una verdad que solo ellas conocen, y esa verdad es la verdad del trato, de cómo lo experimentaron, la verdad del daño que les causó el secuestro, la verdad de qué se siente tener un hijo desaparecido, de qué se siente venir a trabajar y que no esté tu compañero de trabajo en quien tú crees, de qué se siente vivir con esa desconfianza de que en adelante nunca sabes si alguien te sapió, si alguien dijo que tú eras paramilitar. O sea, todo eso no lo sabríamos si las víctimas no nos contaran. Y también ellas son las que nos cuentan y las que nos enseñan cómo vamos a ser los colombianos para superar toda esta carga, ¿sí? Para superar todos estos miedos, todas estas desconfianzas, todo este odio, toda la carga de dolor que uno lleva. A mí me gusta una antropóloga al que le llama el conocimiento envenenado, porque si tú lo cuentas, le envenenas la vida a la gente alrededor tuyo con la misma resentimiento. Entonces, ellas son las que nos ayudan a entender qué vamos a hacer con todo esto, qué tipo de sanción puede ayudar a tener un mejor país, un mejor mañana. Magistrada, aquí el tiempo se nos pasa volando y lamentablemente se nos acaba ya esta emisión, pero siempre bienvenida a Por Fin Lo Sabemos. Esperamos tener otra oportunidad para que podamos seguir ampliando estos relatos que es tan importante que el país conozca. Nos despedimos por ahora, Carlos. Nos vemos el jueves, ¿no? El próximo jueves 14. Vamos a hablar de los archivos vivos de la JEP con María Emma Wills,
líder de ese proyecto que es bellísimo y sobre el cual aprenderemos mucho, estoy seguro de eso. Hasta la próxima entonces. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP, Justicia y Verdad para la Paz.